En el siguiente video publicado en la cuenta de YouTube que ves en pantalla, unos exploradores paranormales están investigando una prisión estatal en Nevada, un lugar conocido por los rumores que afirman que existe frecuente actividad paranormal. En el 2023, un youtuber decidió adentrarse en este famoso e inquietante lugar para investigar por sí mismo. Can you make a noise for me? Let me know where you are. Let me know where you are. Alright, I'm gonna head back. ¿Lo viste? Si observas detenidamente, puedes notar una figura moviéndose de un lado a otro. Aunque la figura es apenas visible, algunos seguidores del canal afirman que esta es una prueba suficiente para confirmar que la prisión está completamente embrujada. ¿Y tú, crees que esto sea real evidencia paranormal? ¿O es toda una farsa elaborada? Tú decides. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a una madre joven que normalmente publica contenido cotidiano, sin nada relacionado con lo paranormal. Sin embargo, recientemente ha comenzado a compartir diversos videos donde muestra que ha estado experimentando extraña actividad en su casa. Atentos. It's late and I'm hearing voices in the kitchen. It's just me in here. I'll show you. It sounds like something's banging over by the washer. En el video, la mujer está sola en casa y de repente escucha voces provenientes de la cocina, seguido de unos pasos, lo que la hace retroceder y tropezar. La mujer cree haber captado evidencia de que alguna entidad la acecha. Días después, escucha extraños ruidos en la habitación de su madre, por lo que coloca su teléfono y graba lo siguiente. En el video se puede ver una figura que emerge y parece flotar hacia arriba, saliendo fuera de la vista de la cámara. La mujer está convencida de que esta es la entidad que la ha estado acechando a lo largo de su vida. ¿Y tú, qué harías en el lugar de esta mujer? ¿Podrá ser esta la entidad que la ha estado acechando realmente? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video vemos a una mujer que, desde hace un tiempo, ha sido testigo de extraña actividad paranormal en su casa. Y hace unos días decidió comenzar a grabar lo que estaba sucediendo. Y esto fue lo que captó. Vad är fuktigt sådana? En el video se logran escuchar extraños ruidos. Al principio, la mujer no se preocupó demasiado, pensando que los sonidos eran provocados por el vecino de arriba. Sin embargo, una noche después, captaría algo escalofriante. Vänta. Avbryter mig bara. Säg goddag. De nuevo, se escuchan los mismos ruidos y la mujer comienza a cuestionarse si realmente provienen del vecino de arriba o si alguien en su casa los está provocando. Esa misma noche, decide tomar algunas fotos al azar y lo que descubre en una de ellas la deja aterrada. Aparece una figura que parece estar mirándola directamente. La mujer está convencida de que esta figura es la causa de los extraños sonidos en su hogar. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que algo sobrenatural está acechando a la mujer? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado por la cuenta de TikTok que ves en pantalla, una madre documenta su rutina diaria. Sin embargo, en el 2021 publica un video que deja a todos sorprendidos, pues la cámara de seguridad de la habitación de su hijo capta algo extraño.
En el video se puede ver un juguete deslizarse por sí solo. La madre se da cuenta de lo sucedido e inmediatamente entra a la habitación, pero no encuentra a nadie más en ese momento. Algunos usuarios sugieren que podría tratarse de un juguete eléctrico, pero en el siguiente video se demuestra lo contrario. C'est pas une auto téléguidée, comme vous pouvez voir. C'est pas une auto à crank non plus. A pesar de que el juguete parece eléctrico, sus ruedas no lo son, lo que implica que alguien debió empujarlo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que hay algún espíritu acechando a esta familia? ¿O tiene explicación lógica? Tú decides, escribe tu opinión en los comentarios. El investigador del canal paranormal, Bendito Bastardos, junto a su amigo Curro, se adentran en un antiguo orfanato abandonado para realizar una investigación. Sin embargo, lo que comenzaría como una exploración rutinaria, pronto se convierte en una experiencia escalofriante. Atentos. Te he escuchado, ¿eh? Un siseo, tío. Otra vez. Como hace un momento Sí. con tu exploración. El mismo. Madre mía. Tío, Curro, esto no, Madre mía, esto no es madre. normal, mano. José decide usar la caja de espíritus. Este dispositivo permite captar posibles respuestas de entidades presentes en el lugar. Pero, a pesar de sus intentos, no logran captar ningún mensaje claro. Sin embargo, decide continuar investigando, sin imaginar lo que estarían por captar. Atentos. Vale, Curro. ¿Te ves capaz de aguantar aquí un rato? Sí. Mira, la idea es que tú estés aquí, en esta zona, y que te fijes que se ve la silla, ¿vale? Quédate ahí. Aquí se ve la silla, ¿de acuerdo? Está ahí. Te fijas, moverte por aquí, pues eso si quieres más cerca de la silla o lo que sea. Ya está, tú te vas a ver ahí y ya está. ¿De acuerdo? Vale. A oscuro, ¿no? ¿Yo? ¿Has sido tú? ¿Curro? ¿El qué? No. Tío, se ha escuchado un golpe enorme. Sí. Y a mí aquí me está reaccionando el K2. Uf. Vale. Aunque esté un poco los muros ahí por medio. Hombre, vaya, hombre, vaya. El rempo. Hostia, el rempo. El rempo está sonando. Y no para. Y yo no paro. Si hay una entidad ahí arriba, que haga parar el rempo. Tío. ¿Curro ha escuchado? Curro. Nos han echado.
Nos han echado, curro, por Dios. Aguanta, no te muevas. ¿Fuera por qué? Es increíble. Si tanto te molesta nuestra presencia, ven tú y nos echas. José decide retar a la entidad sin imaginar lo que estaría a punto de captar. Atentos. Si tanto te molestamos, vuelve a manifestarte. ¡Dios! ¿Tú lo entiendes? Dios mío, curro. Dios mío, curro. Finalmente, José y Curro deciden dar por terminada la investigación en este antiguo orfanato, debido a la creciente actividad paranormal y los fenómenos físicos como golpes y sonidos. Es claro que esta entidad no quiere que ambos estén allí. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche completamente solo en este lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal del canal, Tim Morozov, decide realizar una exploración en el bosque conocido por ocurrir sucesos extraños. Se dice que este lugar tiene una fuerza sobrenatural que confunde a los viajeros, provocando alucinaciones y llevando a la desaparición de quienes se adentran demasiado. Este bosque se encuentra en el conocido Triángulo de Diaksky, un área famosa por las desapariciones inexplicables y fenómenos paranormales. Tim tratará de buscar respuestas mediante la Spirit Box. Atentos. Меня зовут Тимофей. А кто ты? Меня зовут Тимофей. А кто ты? Ты проник ко мне в голову. Скажи мне, кто ты? Ответь, кто ты? Tim aclara que los micrófonos digitales no grabaron las voces que él empezó a escuchar en su cabeza, pero gracias a una cinta magnética, estas voces fueron grabadas en un cassette. Atentos. Tim afirma que sentía que algo o alguien estaba junto a él y le susurraba al oído. Toda una experiencia muy extraña y difícil de explicar, cuando de repente el Spirit Box comienza a captar algo. Нет, слушай. Слушай. Нет, слушай.
se nota como si estuviese hipnotizado por esta fuerte energía que lo llama hacia el lugar desconocido. Inmediatamente, después de tomar el agua bendita que tenía guardada, dejó de escuchar las voces. Además, la caja de espíritus capta una voz que ayuda a que Tim deje de escuchar las voces en su cabeza y logra que recupere la conciencia. Sin embargo, un minuto después, la caja de espíritus sale volando, lo que desconcierta a Tim, pero aún así decide continuar con la exploración. Мне нужно узнать, почему здесь пропадают люди, с чем это связано. Он уводит их. Кто он? Это демон? Время назад человеком быть убийца умер, дух его водит человек. Después de establecer comunicación con el espíritu que le ayudó mediante el Spirit Box, deduce que la voz fue de una de las víctimas de un asesino que vivió en el bosque y durante muchos años sus crímenes fueron cometidos allí. Se cree que el espíritu del asesino sigue presente y su influencia parece estar relacionada con los fenómenos extraños que se han producido a lo largo del tiempo. Esto lo convierte en una presencia peligrosa y maligna en el lugar. Tim decide salir de inmediato de allí, sin embargo empiezan a ocurrir extrañas cosas. Твою. Черт. Призрак. Не знаю, друзья, что происходит, очень страшно. Что-то бегает вокруг меня. Что ему надо? А в кругу не показывают. Нет сигнала за кругом. За кругом везде сигнал есть. Он преследует меня. Тепловизор. Сейчас видел. Что ты видел? Там. Черт. Что тебе нужно от меня? Зачем ты меня преследуешь? Кто ты? Я твой друг.
Ты мне не друг. Tim afirma que las voces que escuchaba en su cabeza y que quedaron grabados en el cassette no tuvieron un efecto hipnótico en él, ya que ahora se encontraba en un círculo protector hecho con el agua bendita que llevaba consigo, círculo que la entidad podría romper en cualquier momento, así que tenía que seguir moviéndose. Ahora continuaría caminando a altas horas de la noche hasta salir del triángulo de Liaksky. Finalmente, Tim logra colocarse en un lugar seguro, pero las señales de que alguna entidad malévola habita en el bosque son claras. El espíritu parece tener la capacidad de hipnotizar a las personas y guiarlas a su desaparición. ¿Y tú, qué opinas? ¿Podrá este lugar estar realmente maldito? ¿Qué parte del video te pareció más inquietante? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.